235 y en Europa tras el parón de la Semana Santa, quizás algo peor hoy en el IBEX 35, está corrigiendo, mientras que el resto de índices europeos se mueven hoy al alza, está corrigiendo en el entorno 0,4% y estamos viendo también importantes caídas en algunas utilities y también en algunas acciones de energías renovables. Es una sesión de transición a la espera del IPC americano y vamos a saludar ya para el primer análisis del día a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Fernando, todo bien, gracias. Bueno, tras la pausa festiva, el foco de nuevo vuelve a estar muy centrado en la inflación. Mañana tenemos IPC en Estados Unidos y en las subidas de los tipos de interés. El mercado parece que está bastante confiado en que estemos cerca del final de la alta inflación. Bueno, quizás demasiado confiado. Es verdad que hemos tenido los datos de preliminares de marzo en Europa, el 3,3% de España, el 6,9% de la eurozona, Alemania 7,8%, Francia 5,6%, todos son cifras que al principio vienen a la baja, pero la subyacente no tanto, o más bien lo contrario. Incluso en Estados Unidos el dato de febrero fue del 6%, bueno, es un dato relativamente positivo y se espera que el crecimiento de la inflación baje hasta el 5,1% en marzo, pero la subyacente podría repuntar al 5,6% respecto al 5,5% de febrero, y algunos de los que criticaban pues que no había que mirar las tasas generales, dado que la volatilidad de los precios de los alimentos y sobre todo el factor energético imperaban, pues ahora no sé dónde se van a meter, porque la situación es compleja y con los repuntes del precio del crudo después de los anuncios de recortes de producción a partir de mayo por parte de la OPEP. Y todo ello, pues con unos mercados que tenemos una dicotomía un poco rara. Habéis comentado, lo comentaba Eva Villanueva, con el Bitcoin, que está en los 30.000 dólares por primera vez desde junio de 2022 y, sin embargo, logró todavía en 2.000 dólares por onza, que fue precisamente el refugio en la crisis bancaria iniciada por Silicon Valley Bank. No sé, muy complejo, y con el inicio de los resultados del primer trimestre con una dicotomía también curiosa por bases comparables con Estados Unidos, que se prevé que el Standard & Poor's los beneficios caigan un 5,2%, incluso un 6,7% si quitamos energía, y sin embargo en Europa crecimientos del 4,8%, ex energía un 5,1%. Así que, bueno, los mercados han descontado, como tú dices, quizá un escenario ideal, que todo va bien, que van a recortarse los tipos como auguran los swap de 200 puntos básicos desde la última subida, que previsiblemente será en mayo, y algunos dicen que desde julio ya vamos a tener recortes de tipos, algo que a mí me parece que no encaja con el mensaje de Jerome Powell, que ha dicho que van a hacer después de las subidas de tipos, quizá 25 puntos básicos en mayo, estamos de acuerdo, pero un wait and see. Oye, vamos a esperar a ver por dónde evoluciona todo, sobre todo, insisto, la inflación subyacente. Y como colofón, encima tenemos a los hedge funds, que veía esta mañana un dato en Bloomberg que, bueno, si nos fijamos de este dato, la verdad es que es para tirarse los pelos, porque comentan que los hedge funds están impulsando los cortos en el Standard & Poor's hasta máximos de la década, en niveles no vistos desde 2011, lo cual choca un poco con el optimismo que hemos visto, sobre todo en este caso en las tecnológicas, con un Nasdaq que ya sube pues un 15,5%. Así que, bueno, pues como has dicho, no ha habido resaca de la Semana Santa, volvemos arriba y con un optimismo pues que quizá empieza a ser también un listón muy alto para esos resultados del primer trimestre. Se están cubriendo muchos hedge funds por si vuelven a fallar las previsiones. Recordemos que la verdad es que el error de predicción a lo largo de 2022 y también en gran parte de este año que llevamos en 2023 está siendo tremendo. La pregunta clave es, por tanto, esa, que harán los bancos centrales, pero claro, si vemos una bajada de la tasa general pero un aumento de la subyacente, esto quiere decir que las subidas de tipos de interés sí están surtiendo efecto, pero no todo lo deseado. No lo suficiente, porque desde nuestro punto de vista, en Divacons Alpha Value hemos insistido, hoy hemos hecho un especial de macro, en que la parte manufacturera está empezando a resentirse, lo hemos notado, ¿no? Pero sin embargo la parte de servicios está aguantando muy bien. Entonces, en esa parte de servicios es donde estamos teniendo esa inflación, y es lo que está controlando la FED, por supuesto, ¿no? Lo hemos visto en el PCE de precios de consumo. Es decir, que parece que las tasas de ahorro se elevaron con el COVID, pero mi pregunta es siempre la misma, pero bueno, ¿cuánto hemos ahorrado con el COVID? Que ya ha pasado un tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que tenemos ahorros ahí de por vida y estamos viendo las tasas, por ejemplo, las reservas, como ha comentado Meliá, como ha comentado TUI, las reservas para Semana Santa han sido extraordinarias, pero es que también para el verano.
Si el precio del crudo empieza a subir y se acerca a los $90 barril, es verdad que la reapertura de China ha sido positiva, pero tampoco estamos teniendo un crecimiento brutal. Incluso los datos de inflación nos vienen a decir que otra vez podrían empezar a bajar la intensidad de los precios, algo que podría venir bien también para Europa, que estamos teniendo al 1,0915 ya se ha ido el euro, apreciándose algo negativo para los exportadores europeos. Yo creo que estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarla. Antes has comentado que efectivamente los analistas nos hemos equivocado. Yo el primero, yo pensaba que este año, el principio del año iba a ser un poco más complejo para cerrar un año de crecimientos a doble dígito en el performance de los grandes índices, pero que el Eurostock esté ya subiendo un 14,5, sí es verdad que nos choca. Y esa crisis bancaria, si es que la ha habido, porque parece que ha pasado, pues por encima, ¿no? Los cierres del trimestre han sido extraordinarios. Publiqué un artículo en Expansión, en mi blog de Expansión, hablando de esto, de wow, es que fueron 10 días de crisis bancaria y no olvidemos que se nos ha llevado por delante un banco como Credit Suisse, ¿no? Y ha puesto en el punto de mira a un banco como Deutsche Bank. No sé, lo del crédito que has comentado, Janet Yellen ya lo insistió, el endurecimiento de las condiciones crediticias va a ser importante, pero insisto, eso parece que las tendencias de consumo de momento no está afectando y tiene que empezar a afectar. Y hay dos sectores que pensamos que lo han hecho muy bien y que la situación se empieza a complicar. Uno es el retail, las textiles, las Inditex de turno, aunque Inditex sea la mejor de sus comparables, pero debemos empezar a notarlo en el bolsillo de los consumidores. Y otro es el sector autos, que está teniendo fuerte competencia, caída de precios, Tesla dando caña, y las últimas cifras que hemos conocido en China han sido muy bajas en cuanto al volumen de ventas de vehículos del primer trimestre. Así que, no sé, yo creo que al final tenemos las utility y las telecom que lo han hecho muy bien, las tecnológicas que están haciendo un gran recorte de empleo, son las primeras que anunciaron recortes de plantillas, que preveían lo que puede pasar en el segundo semestre de este año, y sobre todo que son compañías con caja neta, que no les afecta directamente el incremento de esa tensión en el crédito. Yo creo que se van a defender muchísimo mejor, ya sean las Google, las Alphabet, ya sea Microsoft, ya sea Apple. Incluso hoy, con los datos que hemos conocido de IDC, de caídas fortísimas de las ventas de ordenadores personales en el primer trimestre, menos 40%. En el caso de Apple, y incluso también las HP, Lenovo, etcétera, caídas entre 25 y 30%. Así que, no sé, yo creo que podemos tener que el consumo se resienta, y esos sectores, yo creo que después del buen desempeño en lo que llamamos de ejercicio, yo sería mucho más cauto. Viernes, precisamente, que es cuando empieza la temporada de resultados, vamos a tener también un dato clave, que es las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, que nos darán alguna pista más o alguna señal si la recesión, un fuerte frenazo de la economía, está cerca o no cerca. La verdad es que apuntaba esto antes a la disminución de la demanda de equipos electrónicos o la venta de ordenadores como Apple, que es un claro síntoma de esa aceleración económica, mientras que, por otro lado, el mercado laboral sigue siendo fuerte, y de ahí un poco los datos tan contradictorios. Antes has citado también el tema del petróleo, la OPEP. Dicen las malas lenguas que el último recorte que anunció a la OPEP no fue un recorte inesperado, sino a la desesperada, preyendo precisamente una fuerte contracción de la demanda. Está saliendo mucho dinero, lo leía hoy yo esta mañana en un informe, mucho dinero de ETFs que invierten en el petróleo. Bueno, puede ser un mixto. Yo creo que no hay que buscar, digamos, la razón o los tres pies al gato, ¿no? Yo creo que por un lado hay una desaceleración del consumo, evidente, porque lo estamos viendo en la desaceleración general, ya tengamos una recesión más o menos duradera o no, y por otro lado también es verdad que la OPEP está defendiendo, pero yo haría una lectura mucho más escabrosa, y es que Rusia en la OPEP Plus sigue teniendo un peso específico demasiado relevante. Es decir, el señor Borrell no tiene que estar tan contento, porque inicialmente sí que es verdad que hizo bastante pupa a la economía rusa, pero sin embargo estamos viendo que Rusia tiene un papel preponderante en la OPEP Plus y en sus alianzas con Arabia Saudí, sobre todo de cara al recorte. Y ese recorte, tenemos que reconocer que ya incluso Rusia había anunciado recortes anteriores, que sumados todos son unos recortes colosales, ¿no? Y eso se ha visto afectar el precio del crudo. Y respecto al mercado laboral, Fernando, has comentado, pero es cierto que los JOLTS y que también los ADPs
han visto pues, que el mercado laboral empieza a resentirse algo. Pero es la mejor opción, es decir, está empezando a minorarse la creación de empleo, digamos, no agrícola, y también las demandas abiertas de empleos también han caído por debajo de esos 10 millones. Es decir, que a priori empieza a resentirse, pero, pues insisto, es un efecto retrasado bastante obvio de la subida de tipos de interés por parte de Jerome Powell. En cuanto a la temporada de resultados que arranca el próximo viernes, Goldman Sachs en un informe reciente dice que va a ser el peor trimestre desde el comienzo de la pandemia, que ya ha llovido desde entonces, han pasado casi 3 años. Lo que pasa es que también sabemos de la facilidad que tiene el mercado también para ver el vaso medio lleno, ¿no? Si los resultados se contraen los BPAs, muy bien, pero si los guidance de las empresas empiezan a mostrarse más favorables o más optimistas de cara a lo que resta de año, puede ser también un catalizador. Ahí estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que el mercado ha cotizado ya desde mi punto de vista esas mejoras en el entorno macro y esas mejoras que puede haber en cuanto a beneficios, porque, insisto, esos más 15% son ya subidas bastante interesantes. Y es que por bases comparables, como comentábamos al principio, el Standard & Poor's puede caer más de un 5% los beneficios del primer trimestre y en Europa subir un 4,8%. Y si quitamos energía, se amplía mucho más el gap. Es fundamental ver cómo además las compañías empiezan a asumir esas tensiones de crédito. En conclusión, yo creo que al final tenemos que buscar por nuestras carteras compañías de calidad, válgame la redundancia, pero es que si tenemos tensiones en el crédito y nos metemos en compañías muy endeudadas, que muchas de ellas están empezando a hacer ampliaciones de capital. Bueno, hemos visto esta mañana Técnica Reunida, pero hemos visto TUI, que es verdad que es para devolver las ayudas estatales, pero en cualquier caso podemos empezar a ver ampliaciones de capitales importantes, ¿no? Y las tensiones, los precios de las materias primas, si van mucho más allá, que eso no lo sabemos, yo creo que hemos minimizado el impacto de la guerra de Ucrania, pero en cualquier caso podemos tener tensiones, como las que hemos tenido en Taiwán, que como nos ha cogido un poco con la Semana Santa, parece que se han tomado menos en serio, pero yo creo que las amenazas de Xi Jinping y su preponderancia geopolítica, que no es la que tenía desde hace un tiempo, pero que es la que demanda por su peso económico, pues eso de sentarse un poco ahí a tener mucho que ver en el papel de paz con Putin o hacer lo que le viene en gana con las visitas de mandatarios europeos y norteamericanos a Taiwán, pues no sé, a mí me preocupa un poco. Pero estamos en fase de optimismo, los scoring de momentum de mercados, de confianza de consumidor, de empresario, de tal, pues están mejorando. Un poco sorprendidos, hemos jugado un poco ahí a la recuperación, pero todavía los bancos no han repuntado con tanta fuerza, ¿no? Y eso, unido con lo que hemos visto con el oro, unido con lo que hemos visto con incluso el incremento de los precios de los bonos, ¿no? Está entrando algo de dinero en los bonos, ¿no? Choca un poco con ese optimismo que estamos viendo incluso en ese Bitcoin por arriba de $30.000. Que tú, en tu caso, has invertido en compañías de calidad, evitar retail, sector automoción, hay que seguir subidos en utilities, en telecoms, en tecnológicas. ¿Esa sería un poco la estrategia? Ese sería el resumen, aunque reconozco que la venta de, no tanto retailers, pero sí de autos, la he mantenido. Es decir, todavía tenemos posiciones Stellantis que nos han funcionado muy bien, pero es una de las posiciones que yo creo que son vendedoras. Y el incremento que hicimos notable, porque la subida de las tecnológicas es más reciente, es decir, al principio del ejercicio el Nasdaq quedaba con un underperformance brutal y ahí insistimos, ahí sí que cargamos, digamos, la saca, y donde no entré y ahí no me pilló fue el sector inmobiliario. El sector inmobiliario europeo lo ha hecho muy mal. Hemos empezado a ver el cuarto trimestre caídas de precios del sector inmobiliario europeo. España es un poco una pequeña isla, pero desde luego no vamos a estar expuestos, o sea, no tengo exposición al sector inmobiliario. Y lo que comentaba, yo creo que utilities con las Engie, con las Iberdrola han ido bastante bien, y las telecom yo creo que está siendo una sorpresa este ejercicio. Las telecom están subiendo en Europa un 16,58%, que hoy lo iba a decir, y esa apuesta por telecom, pues como papel defensivo, pues sin embargo está funcionando francamente bien. Pero desde luego las tecnológicas norteamericanas he seguido posicionado ahí pero estoy ahí, Fernando, con el dedo en el vender más que con el dedo en comprar. Pero bueno, no nos quejemos, el ejercicio está saliendo relativamente bien, aunque con muchos bandazos e incluso ese optimismo en Telecom que no lo esperábamos y que esas posiciones han salido bien. Es decir, con un pie dentro y con otro fuera de mercado. Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, un placer como siempre. Muchas gracias, cuídate.
Fuerte abrazo. Gracias. 12:24, hacemos una pausa, seguimos hablando de mercados, de lo que podemos esperar. La verdad es que el momento es interesante, aunque muchos evidentemente desearían que fuese mucho más aburrido. Ya saben que la calma y el aburrimiento en los mercados es sinónimo de prosperidad. Pausa y volvemos.